Buenas noches, soy José René Ram Villalba, alumno de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, hoy en la materia América Precolonial, tarea 5, la crisis del sistema colonial. Debemos de entender dos cosas muy diferentes. Una cosa son las 13 colonias en Estados Unidos que eran de Gran Bretaña, como también los virreinatos y capitanías de lo que eran de España y Portugal. La corona británica empieza aquí, empieza en 1607 a conformar las 13 colonias. Tuvo un retardo de 115 años después que el descubrimiento de América de 1492. Pero a la vez, este yugo británico duró en esta región solamente por 169 años, a diferencia que en los territorios de España que duraron 336 años aproximadamente bajo el yugo de la corona española. Este es el esquema analítico de la crisis colonial: un monopolio comercial, una exclusión a los criollos, unas reformas borbónicas, la ilustración como elemento externo, guerras externas que se presentaron por parte de la corona española, la expulsión de los jesuitas, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, la independencia de Haití y la invasión de España por Napoleón. El monopolio comercial a qué se refería. En el proyecto de la Nueva España se determinó que estos territorios solamente podrían hacer negocios con España y entre ellos y entre los mismos virreinatos. Hablamos del virreinato de Nueva España en 1535, ubicado en México, el Virreinato del Perú, como lo hizo su nombre, en 1542, el de la Nueva Granada en 1717 y el de Río de la Plata en 1776, y las capitanías generales de Guatemala, Venezuela, Chile, Cuba, donde la corona española reservó para sí la exclusividad del comercio, solo con ellos y nadie más. Para esto funda la Casa de Contratación en 1503 con la finalidad de controlar y administrar todo el comercio, compra y venta y transporte de las mercancías. También tenía inteligencia en la navegación y el flujo de personas que se movilizaban entre España a las Américas, el por qué iban, a qué iban, cuál es su intención, dándole a conocer también los impuestos que querían pagar. Exclusión a los criollos. Después de descubierta y comenzar la colonización, la discriminación fue constante en lo referente a los peñoles peninsulares con los criollos. Eso se veía en la parte económica, eso se veía en los cargos, y por 300 años, 336 años, eso comenzó a hacer mella, a tener ese resentimiento por parte de los que habían ya nacido aquí en América y que no fueran tratados de la misma forma como los españoles peninsulares. Consiguientemente, esto fue uno de los principales causantes de la crisis y posteriormente la emancipación e independencia de los diferentes países que conformaron estos territorios de los virreinatos y capitanías. Reformas borbónicas. Las reformas borbónicas suben los borbones al poder, pretendieron un mayor control sobre los virreinatos y las capitanías, centralizar el poder, mejorar la calidad de vida de los españoles peninsulares. Le hacían énfasis que fueran ellos los que tenían que estar a cargo de las diferentes instituciones aquí para el control. Se aumentaron los impuestos, generó un malestar general en todos los escalones de la pirámide social, pero se sintió más discriminatorio fue para los criollos. Los esclavos siempre eran maltratados y mantenidos como si fueran un elemento extraño. Los indios fueron reconocidos como súbditos, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y aquí se vio lo que se les pasó en la mitad y en la encomienda, que fueron grandes problemas sociales por los abusos de los españoles. La Nueva Granada tenía que sostener la base naval ubicada en Cartagena para poder evitar los ataques tanto de piratas, los intentos de otras potencias europeas de conquistar los territorios de España. Y por esto España no invirtió recursos de su país, de España peninsular, sino que los sacó de la América para financiar estas obras, hacerla, mantenerla. Cuando hablamos también de los recursos que tuvieron que recolectar durante el tiempo, estos 336 años, para contrarrestar las guerras contra Inglaterra, que fueron 4, contra Francia fueron 3 y contra los Países Bajos fueron 2. La Revolución Francesa en 1789, la cual moviliza el pensamiento hacia el hombre y realizar la Declaración de los Derechos Humanos y del Hombre y del Ciudadano, excluyendo a los hombres de raza negra por conveniencia económica para Francia.
No midieron el eco que haría esta promulgación de estos derechos humanos, de esta libertad que tanto se peleó, pero que causó grandes consecuencias a nivel América, tanto continental como peninsular. En Colombia se presenta el prócer Antonio Amador José de Nariño y Álvarez de Cascal, conocido como Nariño, quien recibe una copia precisamente de un capitán de la Guardia del Virrey. Él lo traduce y determina la Declaración de Derechos del Hombre. Él, al traducirlos, empieza su camino a buscar la independencia de España para los americanos. Él sí pensó en la independencia, él no pensó en arriba los criollos, abajo el mal gobierno, que viva el rey. No, él pensó que América era para los americanos, y por esto fue encarcelado, fue desterrado, se voló, volvió nuevamente encarcelado, hasta que murió de enfermedad, ya por lo que tanto estuvo prisionero, y murió ya por una enfermedad. La expulsión de los jesuitas es muy importante. La primera expulsión fue en 1767. La afectación inmediata fue el debilitamiento educativo y religioso de la corona. Es de entender que el haber podido dominar sin contratiempo los súbditos existentes en América por más de 300 años es que la religión aprovechaba no solo promulgar la palabra de Dios, sino también el adoctrinar las nuevas generaciones de indios, esclavos y criollos en el cumplimiento de las normas, deberes para con la corona española, de la lealtad a la misma y al virrey. Pero hay que tener en cuenta que también el gobierno o el virreinato español entendía que los jesuitas tenían grandes terrenos, grandes propiedades y riquezas que podían pasar inmediatamente a ellos, ya que con la excusa de que estos estaban promoviendo o promulgando la libertad, el buen trato a los indios, a los esclavos, libertad de ciertas acciones y el por qué no ascendían los criollos a ciertos cargos especiales. Una causa externa, la independencia de los Estados Unidos, ocurrida el 4 de julio del 76, donde las 13 colonias se conforman, se juntan y entran en guerra, en conflicto inmediatamente con Inglaterra para quitarse el yugo. Lo que es de entender que las causas que ellos tuvieron en un momento determinado fueron las mismas que los virreinatos en América. Lo que fue las negociaciones y comercio solamente era con Inglaterra. También igualmente el aumento de los impuestos, el desprecio que tenían los ingleses por los nacidos en Estados Unidos, en América del Norte. Si los comparamos con los causales que se presentan en lo que es el virreinato de la Nueva Granada, México y Perú, son muy, muy parecidos. La independencia de Haití. Cuando hablé de la Revolución Francesa en 1789, hablaba también de lo que era la Declaración de los Derechos Humanos. Los negros haitianos entendieron que todos los hombres eran humanos y que tenían que respetar su libertad. Partiendo de esa premisa fue que se independizan. No fue fácil, fueron varios confrontamientos, fueron varias guerras. Napoleón intentó acabar con esta independencia, pero lo pueden lograr y debido a la táctica utilizada por los negros, que ya tenían ejército, ya habían organizado, que era táctica de guerra de guerrillas, e igualmente les favoreció la falta de preparación por parte de las tropas napoleónicas con referencia a combatir el clima y las enfermedades tropicales. Al final, Francia reconoce la independencia de Haití, siendo la primera independencia lograda por negros y llegada a un buen fin. La invasión de Napoleón. Napoleón llega al poder, se autonombra emperador, comienza las conquistas a sus vecinos, le dice al rey de España que él va por Portugal, pero en esa treta malintencionada lo captura al rey Fernando VII y a su padre. Los mantiene retenidos,
Por consiguiente, esto hace que haya una duda en el gobierno, quién gobierna, quién dirige. Los que estaban a favor del rey en España forman la Junta Local y las Juntas Supremas provinciales, las regiones no controladas por Francia para mantener lo que es la hegemonía del poder español, que se logra después cuando ya cae Napoleón, que le devuelven el poder al rey Fernando VII. Pero en los virreinatos y capitanías, estas juntas locales se transforman en juntas de independencia, buscan la independencia de manera inmediata. 20 de julio, el 20 de julio de 1810 para Colombia, igualmente en México, en todos los otros países que vieron esta oportunidad de quitarse el yugo de España y poder hacer surgir. En sí, estas son las causas o las de la crisis colonial que llevó a la independencia de los países que hoy conforman la América Central y la América del Sur, incluyendo tanto a Portugal, teniendo en cuenta que los reyes de Portugal se van a Brasil, luego regresan cuando cae Napoleón y que queda uno de los hijos del rey para poder conformar lo que sería la independencia de Brasil y ser nombrado como primer emperador de Brasil. Muchas gracias y que pasen una noche.